Durante años, los científicos han estado mirando al universo como si fuera una jungla oscura con una linterna que casi no alumbra. Ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, vemos más de lo que imaginábamos y, además, parece que nos están observando también. Hace poco, este telescopio detectó algo que ningún otro aparato había podido ni siquiera sospechar. Es algo que no sigue ninguna regla, no encaja con ninguna teoría, pero está ahí, en medio de la oscuridad del universo. Es como un patrón, una señal extraña que parece que esperaba a que la encontráramos. Ahora que la vimos, nada será igual. Desde que lo mandaron al espacio, dicen que el telescopio James Webb es lo mejor que hemos puesto fuera de la Tierra. Y con razón. Puede ver en infrarrojo, así que mira donde el Hubble no llegaba, atravesando nubes de polvo cósmico y viendo cómo empezó todo el universo. Pero casi nadie sabe que, además de buscar en el pasado del universo, el James Webb también ha estado recogiendo datos de zonas que creíamos vacías, frías y sin nada interesante. Justo ahí, donde no debería haber nada, empezó a notar una luz rara que vibraba, una luz que cambiaba de forma tan exacta, con tanto ritmo, que parecía más una señal de alguien inteligente que una simple casualidad del espacio. Los astrónomos pensaron que era un error, pero no. La señal seguía ahí, cambiando de frecuencia, como si respondiera a algo. Entonces se dieron cuenta de que no era una estrella, sino algo que nadie esperaba. Mientras todos miraban a galaxias lejanas y nebulosas impresionantes, el Webb apuntó a un sistema que ya conocíamos, pero al que no habíamos prestado mucha atención, TRAPPIST-1. Está a solo 40 años luz y tiene 7 planetas rocosos. Al menos 3 están en la zona donde podría haber vida. Lo que encontró allí fue tan raro como sorprendente. En uno de los planetas, TRAPPIST-1e, detectaron cosas en la atmósfera parecidas a las de la Tierra: oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Todo eso podría ser por cosas que pasan en el planeta, pero lo que preocupó a los científicos fue otra cosa. Encontraron una sustancia química en una cantidad que solo se puede crear si hay vida o algo artificial. Y por si fuera poco, otros 2 planetas del mismo sistema tenían señales parecidas. 3 mundos con atmósferas que podrían tener vida. Y lo más raro de todo es que sus órbitas son perfectas, demasiado perfectas, como si alguien hubiera diseñado ese sistema para que lo encontráramos. Luego, el Webb descubrió algo aún más raro. Al analizar lo que hay debajo de la superficie de esos planetas, las computadoras mostraron un patrón: casi todos estaban cubiertos en más de un 70% por océanos. No eran charcos pequeños ni atmósferas húmedas, eran planetas enteros cubiertos de mares profundos y tranquilos. La forma en que estaban hechos sugería que tenían volcanes controlados, atmósferas equilibradas y climas buenos. Era tan parecido a la Tierra que los científicos empezaron a decir que eran planetas espejo, mundos que, aunque estén lejos, parecen haber evolucionado igual que el nuestro. Pero, ¿cómo es posible que 3 mundos en la misma zona tengan condiciones tan perfectas? ¿Es solo una casualidad o es una prueba de que la vida no es algo único, sino algo que pasa en muchos lugares? Y justo cuando empezábamos a hacernos teorías, pasó algo increíble: el Webb captó una serie de datos raros en una frecuencia que antes habíamos ignorado por considerarla ruido. Pero ese ruido tenía una forma, una estructura, un ritmo. Las gráficas mostraban algo que no se parecía a nada natural que conozcamos. Las frecuencias se repetían, se pausaban y luego volvían en un orden como si fuera un lenguaje, un patrón que, al ampliarlo, mostraba una figura simétrica. Los analistas pensaron que era un error, pero no. El patrón seguía ahí, incluso al usar programas distintos. ¿Qué intentaba decir esa señal? ¿Era un saludo, una advertencia o una firma? Los científicos no se ponen de acuerdo, pero está claro que no es algo normal. Es algo más, algo que parece decir: aquí estamos, siempre hemos estado y ya era hora de que nos vieran. En medio de todo el caos del universo, el Webb encontró algo que dejó confundidos hasta a los físicos más expertos: un destello de luz que venía de una zona completamente oscura, sin estrellas ni galaxias. En teoría, esa zona debería estar muerta. Pero durante menos de un segundo,
salió una luz infrarroja de la nada. Lo más raro no era lo fuerte que era, sino su forma. Esa luz tenía una curva como la de un láser, como si alguien la hubiera mandado desde un punto fijo con un propósito. Algunos investigadores empezaron a pensar que podría ser una especie de señal, como un faro para todo el universo. Pero, ¿quién pondría un faro en medio de la nada y para qué? La única respuesta que se atrevían a decir en voz baja era tan asombrosa como aterradora: quizá no estamos viendo una estrella, sino una tecnología. Los datos de las zonas cercanas mostraron otra cosa rara, rastros de cosas orgánicas complejas en lugares donde nunca habíamos visto actividad molecular organizada. No eran simples partes de seres vivos flotando por ahí, sino estructuras ordenadas, largas y demasiado organizadas. Algunas simulaciones las interpretaron como partes de algo parecido al ADN, pero diferente, con una lógica distinta a la de la Tierra, como si fuera otra forma de vida. Entonces, los biólogos del equipo del Webb tuvieron una idea: ¿y si estamos viendo algo parecido a esporas espaciales? ¿Y si el universo no solo tiene vida, sino que la reparte por ahí? Si esto fuera cierto, cambiaría por completo lo que pensamos sobre cómo empezó la vida. Porque si lo que detectamos es material genético viajando por el espacio, entonces quizá la vida en la Tierra no empezó aquí. Al revisar los datos, vimos que estas señales, luces y compuestos no estaban por todas partes al azar. Parecía que todo tenía un sentido. Las señales apuntaban al mismo lugar de la galaxia, como si cada cosa viajara por un camino invisible, pero bien marcado, como si fueran migas de pan que alguien dejó a propósito. Era demasiado exacto, demasiado constante para ser una casualidad. Algunos astrofísicos empezaron a hablar de un posible camino para transmitir inteligencia, como si una civilización muy avanzada hubiera creado un rastro para que otras especies lo siguieran algún día. Y quizá ese día llegó. Tal vez el telescopio James Webb no fue solo un logro científico, sino la llave que esperábamos para abrir una puerta olvidada en el universo. Y entonces, al analizar estos datos que parecían no tener relación, pasó algo inesperado. Al juntar las señales de la supuesta luz láser, los compuestos moleculares y las emisiones de calor de ciertos puntos del cielo, apareció una figura geométrica en 3D, como un símbolo que se repetía en diferentes tamaños en el espacio. No era una forma natural, sino algo hecho a propósito, con un código. La figura recordaba a ciertos dibujos sagrados de civilizaciones antiguas, como si lo que está ahí afuera pensara como nosotros lo hacíamos hace siglos. Pero los expertos del Webb aún no han dado una explicación clara. Algunos simplemente no quieren hablar del tema. Otros dicen en voz baja que el universo no está muerto, ni callado, ni le da igual lo que hagamos. Está esperando, y ahora que lo hemos escuchado, no podemos ignorarlo. Lo que empezó como una misión para ver las primeras luces del universo ha terminado revelando señales que parecen venir de un futuro imposible. James Webb ha captado imágenes, ha descubierto misterios que estaban escondidos entre galaxias apagadas, partículas que desafían la lógica y estructuras que solo se pueden explicar como la señal de algo más inteligente y antiguo que nosotros. Ya no hablamos de planetas lejanos, ni de ciencia ficción, ni de simples ideas. Hablamos de un cambio grande, una verdad que se esconde entre fronteras y nubes de gas y que nos hace preguntarnos si hemos estado mirando al cielo por el lado equivocado durante todo este tiempo. Tal vez, mientras buscábamos respuestas, el universo nos estaba observando a nosotros. Y ahora que nos toca la puerta, la pregunta es: ¿estás listo para abrirla? Si este video te hizo pensar en todo lo que creías saber sobre la vida, la ciencia y el cosmos, no te lo quedes para ti. Compártelo, suscríbete y activa la campanita, porque esto es solo el principio. Cada semana descubrimos secretos que nadie más se atreve a contar. Y recuerda, el universo no es tan grande como parece cuando sabes dónde mirar. En medio de todo este caos, el Webb detectó algo que dejó boquiabiertos hasta a los físicos más expertos: un destello de luz que venía de una zona totalmente oscura, sin estrellas ni galaxias. Se supone que esa zona del universo no debería tener nada. Pero, ¡pum!, durante menos de un segundo, apareció una luz infrarroja de la nada. Lo más raro era su forma: parecía un láser,
como si alguien lo hubiera apuntado desde un lugar fijo con un propósito. Algunos creen que podría ser como un faro cósmico, algo que guía a través del espacio. Pero, ¿quién pondría un faro en medio de la nada y para qué? La única respuesta que se atreven a decir en voz baja es que no estamos viendo una estrella, sino una tecnología. Al analizar las zonas cercanas, encontraron algo aún más raro, rastros de cosas orgánicas complicadas en lugares donde nunca habíamos visto actividad molecular organizada. No eran solo aminoácidos sueltos, eran estructuras ordenadas, como cadenas de ADN, pero diferentes a las nuestras. Era como una versión alternativa de la vida. Esto hizo que los biólogos del equipo del Webb tuvieran una idea: ¿y si estamos viendo algo parecido a esporas espaciales? ¿Y si el universo no solo tiene vida, sino que la reparte por todos lados? Esto cambiaría todo lo que pensamos sobre cómo empezó la vida. Si lo que vimos es material genético viajando por el espacio, quizás la vida en la Tierra no empezó aquí. Al revisar los datos, vieron que estas señales no estaban dispersas al azar, sino que parecían tener una dirección. Todas apuntaban a un mismo lugar, como si cada fragmento, cada destello, cada molécula siguiera un camino trazado, como migas de pan. Era demasiado perfecto para ser casualidad. Algunos astrofísicos creen que podría ser un camino para transmitir inteligencia, como si una civilización muy avanzada hubiera creado un rastro para que otras especies lo siguieran. Y quizás ese día ha llegado. Tal vez el telescopio James Webb no fue solo un avance científico, sino la llave que estábamos esperando para abrir una puerta olvidada en el universo. Y entonces, al analizar todos estos datos, pasó algo inesperado. Al juntar las señales de luz del supuesto láser, las moléculas y el calor de ciertos puntos del cielo, apareció una figura geométrica tridimensional, como un símbolo que se repetía en diferentes tamaños del espacio. No era una forma natural, sino algo creado, codificado. Era como si lo que está allá afuera pensara como nosotros. Pero los expertos del Webb no dan una explicación clara. Algunos no quieren decir nada. Otros admiten que el universo no está muerto, ni callado, ni le da igual. Está esperando. Y ahora que lo escuchamos, no podemos ignorarlo. Lo que empezó como una misión para ver las primeras luces del universo ha terminado revelando señales que parecen venir de un futuro imposible. El James Webb ha captado imágenes, ha encontrado misterios que estaban escondidos entre galaxias apagadas, cosas que no tienen lógica y estructuras que solo se explican como un eco de algo más inteligente y más antiguo que nosotros. Ya no hablamos de planetas lejanos, ni de ciencia ficción, ni de teorías raras. Hablamos de un cambio grande, una verdad que se esconde entre planetas y nubes de gas y que nos hace pensar si hemos estado mirando al lugar equivocado del cielo. Quizás, mientras buscábamos respuestas, el universo nos estaba observando a nosotros. Y ahora que esa verdad está llamando a la puerta, ¿estás listo para abrirla? Si este video te hizo pensar en todo lo que sabías sobre la vida, la ciencia y el universo, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Porque esto es solo el principio. Cada semana revelamos secretos que nadie más se atreve a contar. Y recuerda, el universo no es tan grande cuando sabes dónde mirar.